Todo el mundo conoce Star Wars, es una de las mayores franquicias más reconocidas de todo el mundo, principalmente por las películas, las cuales se dividen en tres trilogías, la original, las precuelas y las secuelas. Tenía intención de hacer un vídeo hablando sobre las secuelas y el gran problema que tengo con estas películas, que no son pocas, pero pensé, ¿y si mejor hablo de algo bueno y no de algo malo? Y se me ocurrió hablar de The Bad Batch, la serie de animación más reciente que han lanzado de Star Wars. Y fue cuando se me ocurrió y llegué a la conclusión de hablar del mejor contenido que se ha hecho de Star Wars hasta la fecha, desde mucho antes de la compra de Disney, de Clone Wars. Y sí, mejor contenido por encima de cualquier otra cosa que hayamos visto de Star Wars, al punto de que hasta Disney ya se ha dado cuenta de ello y es evidente que muchas de las cosas que hacen de Star Wars en la actualidad, de Clone Wars es una de las fuentes principales. Y no lo digo por decir, una de las principales quejas que siempre he tenido con Star Wars es esa falta de información que nos daban en las películas. Y no estoy hablando de las secuelas, ya en la trilogía original es algo que sucedía. De ahí la existencia del llamado universo expandido, más conocido como Legends en la actualidad. El universo expandido, que estaba compuesto por novelas, cómics e incluso videojuegos, solía contar historias del universo de Star Wars. Algunas eran canónicas, otras no, pero solían dar información muy valiosa sobre ciertos conceptos que hasta el propio George Lucas le gustaba. Por eso, muchas de estas historias se solían tomar como canónicas. Con las precuelas pasaba más de lo mismo, y es que, de la nada, nos presentaban personajes de una forma en la que se supone debíamos conocer, como por ejemplo el Conde Dooku o el General Grievous, personajes que tomaron vital importancia en las guerras Clone y que tristemente en las películas estos acontecimientos nunca llegaron a mostrar del todo, a pesar de que en el episodio 4 dichos acontecimientos fueron mencionados varias veces. Fue entonces cuando recibimos dos series con el mismo nombre, The Clone Wars. Una de esas series, que vino de la mano del mismo creador de Samurai Jack, a pesar de no considerarse actualmente canónica, sí podemos tomar muchas referencias como tal. Tuvimos la primera aparición de Asajj Ventress y el General Grievous. Pudimos ver cómo Anakin pasaba de ser un Padawan a un caballero Jedi, y algo importante, vimos cómo los Jedi no solo formaban parte de las guerras Clone, sino cómo las lideraban ellos mismos, empezando a mostrar esa hipocresía de la Orden Jedi. La cosa se puso más interesante con la serie de George Lucas y Dave Filoni, The Clone Wars, una serie con el mismo nombre que la anterior, pero con una animación en 3D y que serviría para mostrarnos cómo se vivió el conflicto de las guerras Clone, haciendo que otros personajes que en películas no tenían prácticamente una sola línea de diálogo tuvieran su momento de protagonismo y haciendo que la llamada Orden 66 sea más trágica aún para el espectador. Dio mucho mejor contexto y explicación a todo lo que nos mostraron en los episodios 1, 2 y 3, como el gran plan de Palpatine, el regreso de Darth Maul, el por qué los clones obedecieron la Orden 66 y conceptos sobre la fuerza muy interesantes. De hecho, una de las cosas que destaco de esta serie es el contexto que dan con Anakin y su paso al lado oscuro. En las películas nos lo muestran siempre como alguien inmaduro y que actúa sin cabeza, que su paso al lado oscuro se debió más bien a un mal sueño con Padme. The Clone Wars, sin embargo, nos muestra mucho más. Nos dio una versión de Anakin Skywalker nunca antes vista, una persona leal, valiente y que nunca deja a nadie atrás. Lo muestran como lo que fue realmente siempre, un guerrero más que un Jedi, alguien que su mayor virtud y al mismo tiempo su mayor problema eran los sentimientos que sentía, no solo hacia Padme, sino hacia toda esa gente que amaba y quería. De hecho, hay un episodio entero donde Anakin no se rinde en la búsqueda de su droide, R2D2, negándose a aceptar que posiblemente había sido destruido y rechazando un sustituto. Con Obi-Wan veríamos mucho también, veríamos cómo, por ejemplo, en algunas cosas no era tan diferente a Anakin como parecía, y cómo, a pesar de seguir siempre la línea de la Orden Jedi, había veces que se mostraba contrario a esas directrices. Además, nos mostraría mucho mejor la relación que había entre ambos, ya que, por desgracia, en las películas era más habitual verlos discutiendo. Veríamos personajes totalmente nuevos como Bo-Katan, Cad Bane, Ahsoka Tano, que sería la aprendiz de Anakin y que acabó convirtiéndose como en una hermana pequeña para este. Sería uno de los motivos principales por el que también Anakin se sentiría traicionado y le tendría tanto odio hacia la Orden Jedi. Pero una de las cosas a destacar sin lugar a dudas de esta serie son los clones, y es que a pesar de ser personas que tienen el mismo rostro, la misma voz, tienen personalidad propia. Irónicamente son muy distintos y cada clon tiene su propia personalidad. Gracias a esta serie los clones se ganaron un hueco en el corazón de muchos fans de esta franquicia y es por este motivo por el que en general suelen ser mucho más emblemáticos que los Stormtroopers. Gracias a esta serie y a todos estos nuevos personajes se consiguió algo que ya de por sí parecía imposible, que la Orden 66 fuese un acontecimiento mucho más impactante de lo que la propia película dio a
entender. Y esta es la importancia de esta serie, que ha dado un legado muy importante. Star Wars Rebels, que en su momento fue ese sucesor espiritual cuando tristemente Disney canceló The Clone Wars en su momento, si bien al inicio era una serie bastante infantil hasta en el estilo de la propia animación, conforme pasaban los episodios y las temporadas, la serie fue madurando, rescatando historias y personajes que pensábamos iban a ser olvidados por la cancelación de The Clone Wars en su momento. Y ya no solo Rebels, gracias a The Clone Wars podemos disfrutar de series como The Bad Batch, que sería una continuación directa de The Clone Wars, o series como Tales of the Jedi o la anunciada recientemente Tales of the Empire. E incluso las series como The Mandalorian o Ahsoka tienen una fuerte influencia de todo lo que The Clone Wars nos dejó, un legado que ha servido para cimentar más aún esta franquicia y que en la actualidad es uno de los pilares más importantes. Es por esto que para mí The Clone Wars siempre será el mejor contenido que se ha hecho de todo Star Wars.